Buen tiempo. Bienvenidos a su espacio de lectura, aprendizaje y reflexión bíblica. Un tiempo devocional para fortalecer su vida espiritual. Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Jezrón. Jezrón, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Naasón. Naasón, padre de Salmón. Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón, padre de Roboán. Roboán, padre de Abías. Abías, padre de Asá. Asá, padre de Josafat. Josafat, padre de Jorán. Jorán, padre de Usías. Usías, padre de Jotán. Jotán, padre de Acaz. Acaz, padre de Ezequías. Ezequías, padre de Manasés. Manasés, padre de Amón. Amón, padre de Josías. Y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel. Salatiel, padre de Zorobabel. Zorobabel, padre de Abiud. Abiud, padre de Eliaquim. Eliaquim, padre de Azor. Azor, padre de Sadoc. Sadoc, padre de Aquim. Aquim, padre de Eliud. Eliud, padre de Eleazar. Eleazar, padre de Matán. Matán, padre de Jacob. Y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: «La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel», que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. El Evangelio de Mateo relata la historia de Jesús, su muerte y su resurrección, como un cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Jesús anuncia la llegada del reino de Dios y hace un llamado al arrepentimiento, a seguir a Jesús como Rey y a ser transformados por Él. La vida del reino es un choque completo contra los valores del mundo. En el reino de Dios, el más grande es el que sirve a los demás. Somos invitados a esta clase de vida, la vida del reino de Dios. Al final, Jesús hace una invitación a sus discípulos. La Gran Comisión, que consiste en ir por todas las naciones y hacer discípulos a los demás enseñándoles a guardar el mensaje del reino de Dios. Y de eso trata Mateo. Observa. ¿Qué aprendemos de Jesús en los versículos 21-23? ¿Qué hizo José ante la orden que recibió? Reflexiona. ¿Cómo hubiera reaccionado ante una circunstancia parecida? ¿Qué actitudes de José necesito comenzar a practicar en mi vida? Ok. Y este viene siendo Mateo capítulo 1. Entonces, en base a este capítulo,
vamos a ver lo que viene siendo un comentario bíblico acerca de este capítulo para ampliar un poquito más. Y créame que cuando uno hace esto, el panorama crece bastante y uno puede entender pues por qué razón inicia este libro con este capítulo de esta manera, y uno va comprendiendo, bueno, al menos de mi parte yo siempre voy comprendiendo más y me gusta hacerlo de esta manera. Lo invito a que lo haga usted también de esta manera, porque una cosa es la lectura, le digo, de la Biblia pues así diario, ¿no? Pero otra cosa es un comentario bíblico, un estudio que lo haga de manera consciente. Tal vez usted tiene otro método, coménteme ahí en los comentarios cómo es usted que estudia la Biblia, si lo ha estudiado alguna vez o si ni idea tenía de cómo se hacía esto, ¿verdad? Pues ojalá y sea de bendición. Pero bueno, vámonos al comentario. El versículo 1, capítulo 1, esta genealogía fue una de las formas más interesantes con que Mateo podía iniciar un libro dirigido a la audiencia judía. Aquí ya vamos encontrando algo, que este libro estaba dirigido para judíos. Como una genealogía podía demostrar la posición de la persona como elegida de Dios, Mateo comienza mostrando que Jesús era descendiente de Abraham, el padre de todos los judíos, y descendiente directo del rey David, con lo que cumplía completamente las profecías del Antiguo Testamento que se referían a la línea del Mesías. Los datos en cuanto a la descendencia eran cuidadosamente preservados. Esta es una de las muchas pruebas que presenta Mateo para demostrar que Jesús es el Mesías. Entonces, mire, ya vamos descubriendo algo, que este libro fue escrito para judíos. ¿Y por qué esto de la genealogía? Porque era una manera de probar desde dónde venía la descendencia, ¿verdad? En este caso de José. O de Jesús, pues, pero pues en este caso es José, ¿verdad? Quien era su padrastro, se podría decir, porque pues, recordemos que fue obra del Espíritu Santo, ¿verdad? El nacimiento del que María pudiera concebir siendo virgen, no por relaciones con José. Según lo que leímos, eso fue hasta después que Jesús nació, ¿verdad? Ya fueron marido y mujer, José y María. Pero bueno, continuemos. Escuchen, más de 400 años habían pasado desde que se diera la última profecía del Antiguo Testamento, y los judíos fieles en todo el mundo todavía seguían esperando al Mesías. Esto lo podemos ver de manera paralela en Lucas 3:15. Mateo escribió este libro a los judíos, presentándoles a Jesús como Rey y Mesías, el prometido descendiente del rey David que reinaría para siempre, según Isaías 11, del 1 al 5. El Evangelio de Mateo une ambos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y contiene muchas referencias mostrando cómo Jesús cumplió profecías del Antiguo Testamento. Jesús entró en la historia cuando la tierra de Israel estaba controlada por Roma y era considerada como una avanzada insignificante del vasto y majestuoso imperio romano. La presencia de los soldados romanos en Israel dio a los militares judíos paz, pero el precio de opresión, esclavitud, injusticia e inmoralidad, a esta clase de mundo vino el Mesías prometido. En los primeros 17 versículos nos encontramos, fíjese bien, aquí ya vamos aprendiendo más datos concretos, ¿verdad? De esto, 46 personas en el lapso de 2000 años. Todos fueron antepasados de Jesús, pero varían considerablemente en espiritualidad, personalidad y experiencia. Algunos fueron héroes de la fe, como Abraham, Isaac, Ruth y David. Otros tenían una reputación sombría, como es el caso de Rahab y Tamar. Muchos de ellos fueron personas comunes, como Esrom, Aram, Nazón y Aquín, y otros fueron malvados, como el caso de Manasés y Abías. La obra de Dios en la historia no está limitada por los pecados humanos. Qué hermoso esto. Y Él obra por medio de gente común. Así como Dios usó toda esta clase de personas para traer a su Hijo al mundo, Él hace hoy lo mismo para cumplir con su voluntad. El exilio ocurrió en 586 a.C., cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Judá, destruyó Jerusalén y llevó cautivos a miles a Babilonia. Como María era virgen
cuando quedó embarazada, Mateo incluye el nombre de José. Escuche esto, Yo en un principio sí me pregunté, bueno, pero si José no fue el padre de Jesús, ¿por qué se incluye la genealogía de él? Aquí está una respuesta. Mateo incluye el nombre de José solo como esposo de María, no como padre de Jesús. La genealogía de Mateo muestra el linaje legal o real de Jesús a través de José. La línea ancestral de María se registra en Lucas 3 del 23 al 38. Y fíjese qué importante esto, María y José eran descendientes directos del rey David. O sea que ambos, mis hermanos, venían de esa descendencia. Mateo señala la genealogía a partir de Abraham, escuche esto, mientras que Lucas lo hace a partir de Adán con Eva. ¿Qué tal? Mateo está dirigido a los judíos, por eso señala a Jesús como descendiente de Abraham. Lucas está dirigido a los gentiles, por eso enfatiza a Jesús como salvador de la humanidad. Mateo divide la historia de Israel en 3 grupos, escuché, de 14 generaciones, pero probablemente hubo más. Las genealogías con frecuencia comprimen la historia, dando a entender que no se incluye específicamente cada generación de antepasados. En el caso de la frase padre de, que también se puede o fue traducida como antepasado de. Aquí entremos a lo que viene siendo el personaje de José. Recuerda que hace un momento nos hicimos algunas preguntas como que qué hubieras hecho tú o cómo hubieras actuado tú si hubieras sido José. Según lo que leímos ahorita en Mateo, recordemos que José estaba por casarse con María. Cuando María resultó embarazada del Espíritu Santo, caray, en estos tiempos pues, aún en esos tiempos, ¿verdad? Cualquiera hubiera dudado. Pero bueno, veamos qué pasa con este personaje de José, que realmente creo que muy poco se llega a hablar. José. La firmeza de lo que creemos se mide por el grado de disposición que tengamos para sufrir por dichas creencias. Órale, esta frase está como para que la ponga ahí en su face. La firmeza de lo que creemos se mide por el grado de disposición que tengamos para sufrir por dichas creencias. José era un hombre con creencias definidas. Estuvo dispuesto a hacer lo bueno sin importarle el dolor que le causara. Sin embargo, José tenía otra característica. No solo hacía lo bueno, sino que intentaba hacerlo como se debía. Cuando María le habló acerca de su embarazo, José sabía que no era el padre. Como conocía bien a María, al explicarle ella lo que sucedió y ver la actitud que tenía hacia la criatura que iba a nacer, debe haberle sido difícil pensar que su novia había hecho algo indebido. Sin embargo, alguien era el padre de la criatura y le era difícil aceptar que ese alguien fuera Dios. José decidió terminar con su compromiso, pero estaba decidido a hacerlo de manera que no le trajera afrenta a María. Intentó actuar con justicia y con amor, pero Dios le envió un mensajero para que le confirmara lo que decía María y abrir un nuevo camino de obediencia para José. Aceptar a María como su esposa, José obedeció a Dios. Contrajo matrimonio con María y respetó su virginidad hasta que la criatura nació. No sabemos por cuánto tiempo José vivió como padre terrenal de Jesús. Se menciona por última vez cuando Jesús tenía 12 años. Pero José entrenó a su hijo en el arte de la carpintería. Se aseguró que tuviese una buena educación espiritual en Nazaret y estuvo llevando a toda la familia en el viaje anual a Jerusalén para celebrar la Pascua, lo que Jesús continuó observando durante sus años de adulto. José sabía que Jesús era una persona especial desde el momento en el que oyó las palabras del ángel. Su creencia firme en ese hecho y su apertura a la palabra de Dios lo habilitaron para ser el Padre terrenal de Jesús. Puntos fuertes y logros. Qué hermoso esto de José. Fíjese lo que tenía José. Un hombre de integridad, descendiente del rey David, padre legal y terrenal de Jesús, sensible a la dirección de Dios y dispuesto a hacer la voluntad de Dios sin importarle las consecuencias. Lecciones de su vida. Dios premia
la integridad. La posición social tiene poca importancia cuando Dios elige usarnos. Si somos obedientes a la dirección de Dios, Él nos guiará a una mayor obediencia. Los sentimientos no son medidas adecuadas de las acciones buenas o malas. Datos generales. ¿Dónde? Nazaret, Belén. Ocupación, carpintero. Familiares que se mencionan de José: esposa, María. Hijos: Jesús, Jacobo, José, Judas, Simón. Contemporáneos: Herodes el Grande, Juan el Bautista, Simeón, Ana. Versículos clave: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Eso también lo podemos encontrar en Mateo 1 del 19 al 20. La historia de José se narra en Mateo. Y tenemos aquí unos paralelos, ¿verdad? Es donde lo que leímos ahorita, y también en Lucas. El matrimonio judío constaba de 3 pasos. Primero, las 2 familias se ponían de acuerdo en la unión. Segundo, se daba a conocer públicamente. En ese momento la pareja estaba comprometida oficialmente. El noviazgo, llamado en el texto desposorio, era considerado una unión que podía ser disuelta solo por la muerte o el divorcio, también por causa de fornicación. Tercero, la pareja se casaba y comenzaba a convivir. Al estar comprometidos María y José, la aparente infidelidad de María conllevaba un estigma social severo. De acuerdo a las leyes civiles judías, José tenía el derecho de divorciarse y las autoridades judías podían apedrear a María hasta darle muerte. Qué tremendo. Por eso José quería divorciarse de ella, pero sin afectarla, porque sí podían matarla por estar embarazada y no saber quién era el papá, ¿verdad? Y en este caso pues era obra del Espíritu Santo, pero aún así como José tuvo ese corazón, ¿verdad? Ese carácter para obedecer a Dios y saber que pues quien venía realmente era hijo de Dios, confiar y respetar y amar a María, así, ¿verdad? ¿Por qué el nacimiento virginal es importante para la fe cristiana? Yo creo que aquí es muy importante prestar atención en esto, porque es algo que yo creo que todos nos podemos llegar a preguntar en un punto, ¿no? ¿Por qué tenía que ser una virgen por medio de quien Jesús viniera? Escuche esto. Jesucristo es el Hijo de Dios. Tuvo que ser liberado de la naturaleza pecaminosa en que nacen todos los seres humanos desde Adán. Jesús, al nacer de una mujer, se convirtió en un ser humano, pero por ser el Hijo de Dios, nació sin pecado humano. Él era totalmente humano y totalmente divino, porque fue hombre. Sabemos que comprende completamente nuestras circunstancias y problemas. Hebreos 4 del 15 al 16 nos dice o nos confirma esto. Porque es Dios, tiene el poder y la autoridad para liberarnos del pecado, según Colosenses 2 del 13 al 15. Podemos contarle todos nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades. Él ha pasado por lo que nos toca pasar ahora a nosotros y tiene la capacidad para ayudarnos. Qué hermoso. Por esa razón tuvo que nacer de esta manera, de una forma virginal, ¿verdad? Totalmente Dios, totalmente hombre. Qué hermoso. José enfrentó una decisión difícil al descubrir que María estaba embarazada. A pesar de estar consciente de que tomar a María como esposa podía ser humillante, eligió obedecer a Dios, pues el mandato de Dios, casándose con ella. Su acción reveló 4 cualidades admirables. 1. Principios inflexibles. Capítulo 1, versículo 19. 2. Discreción y sensibilidad, igualmente. 3. Disposición ante Dios. Capítulo 1, versículo 24. Y 4. Autodisciplina.
capítulo 1, versículo 25. Quizá José pensó que tenía solamente dos opciones: divorciarse de María silenciosamente o dejar que la apedrearan. Pero Dios tenía una tercera opción: que José se casara con ella. A José no se le ocurrió, pero Dios a menudo nos muestra que tenemos más opciones de las que pensamos. A pesar de que parecía sensato que José rompiera con el noviazgo, Dios lo llevó a tomar la mejor decisión. Cuando nuestras decisiones afectan la vida de otros, siempre debemos apelar a la sabiduría de Dios. Aquí está otra frase muy bonita, o otro pensamiento muy bonito. Cuando nuestras decisiones afectan la vida de otros, siempre debemos apelar a la sabiduría de Dios. La concepción y nacimiento de Jesucristo son acontecimientos sobrenaturales que están más allá de la razón y la lógica humanas. Por eso Dios envió ángeles a ayudar a ciertas personas para que comprendieran el significado de lo que había sucedido. Yo creo que aún hasta esos tiempos, ¿verdad? Muchos pueden usar mucho o querer razonar esto lógicamente, y pues no, mis hermanos, va más allá de una lógica o un razonamiento. Y es aquí donde entra la fe también, ¿verdad? De creer realmente que todo esto ha sucedido, ha pasado. ¿Cómo uno se va llenando de esa fe o va creyendo eso? Pues entre más se empape de la palabra. Recordemos que la fe viene por el oír, y es el oír de la palabra. Si usted no escucha pues esto, entonces no se va a dar cuenta de todo esto. Dice aquí que se enviaron ángeles, ¿verdad? Tanto con María para que supiera qué iba a pasar, como con José para que tomara una decisión correcta, o la mejor decisión que pudiera tomar, ¿verdad? Que dejara a María o apedrear a María. Pues en este caso, el sí respetar lo que Dios había hecho en María y después pues casarse con ella, normal, ¿verdad? Pero tuvieron que venir ángeles para que pudieran ahí, como que aún con los pastores también en el nacimiento, ¿verdad? Hubo ahí la presencia de ángeles. Y aquí hay estos versículos donde se nos habla de los ángeles, ¿verdad? Y yo creo que aquí podemos conocer un poquito más. Al menos yo cuando estaba viendo ese estudio dije, wow, qué importante es, y muchas veces uno desconoce tanto, ¿verdad? Los ángeles, mis hermanos, son seres espirituales que Dios creó, que ayudan a llevar a cabo su obra en la tierra. Llevan el mensaje de Dios a la gente. Esto lo podemos encontrar en Lucas 1:26. Protegen al pueblo de Dios en Daniel 6:22. Ofrecen estímulo en Génesis 16:7. Dan dirección, Éxodo 14:19. Llevan castigo, 2 Samuel 24:16. Vigilan la tierra, Zacarías 1 del 9 al 14. Luchan contra las fuerzas satánicas en Reyes 6 del 16 al 18, y en Revelaciones o Apocalipsis 20 del 1 al 2. Hay ángeles buenos y hay ángeles malos, sepamos esto. Pero por el hecho de que los ángeles malos están aliados con Satanás, poseen menos poder y autoridad. A la postre, el papel principal de los ángeles será ofrecer continua adoración a Dios. El ángel anunció a José que el hijo de María había sido concebido por el Espíritu Santo. Esto revela una verdad importante acerca de Jesús. Él es Dios y hombre. Dios tomó las limitaciones humanas para poder vivir y morir, y así obtener la salvación de todos aquellos que creen en Él. Amén. Jesús significa Salvador. Jesús vino a la tierra a salvarnos porque nosotros no podíamos hacerlo. No podíamos liberarnos de las consecuencias del pecado. Por buenos que seamos, no podemos eliminar la naturaleza pecaminosa presente en todos nosotros. Solo Dios puede hacer esto. Jesús no vino para que la gente se salvara a sí misma. Vino para poder salvarnos del poder y del castigo del pecado. Dele gracias a Cristo por haber muerto en la cruz por sus pecados, y luego pídale que tome el control de su vida. Una nueva vida empezará en usted en ese momento. Aquí, si usted realmente no ha tomado esa decisión de reconocer a Jesucristo como Salvador y entregar uno, pues como que esa voluntad, no, eso
de lo que nos habla aquí. No podemos ni tenemos la capacidad, mis hermanos o amigos, de poder salvarnos a nosotros mismos. Lo que hizo Jesucristo por nosotros es lo único que nos da una salvación. Pero para poder aceptar esta salvación o recibirla, uno tiene que reconocer que Jesucristo murió por mí. Es decir, yo reconozco que eres real y que has muerto por mí para yo poder ser salvo. Y es ahí cuando uno empieza, ¿verdad? Desde ese momento, pues una nueva vida empezará en usted. ¿Verdad? Qué hermoso. Jesús iba a ser llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, como lo predijo Isaías el profeta en el libro de Isaías 7:14. Jesús era Dios en la carne. En otras palabras, Dios entre nosotros. Por medio del Espíritu Santo, Cristo está presente en la vida de cada creyente. Quizás ni Isaías comprendió el significado de Emmanuel en toda su magnitud. José cambió de planes rápidamente luego de descubrir que María no le había sido infiel. Según el versículo 19 del capítulo 1, obedeció a Dios y prosiguió con los planes matrimoniales. A pesar de que muchos quizás no lo hubieran hecho o apoyado en su decisión, José continuó adelante con lo que sabía que era correcto. Nosotros algunas veces dejamos de hacer lo correcto por el que dirán. Como José, debemos obedecer a Dios antes de buscar la aprobación de los demás. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este refrigerio espiritual haya fortalecido su fe. Te invitamos a compartir este contenido. Puedes escribir tus dudas en la sección de comentarios. Y para que no te pierdas ninguno de los capítulos, suscríbete a nuestro canal.